El método forense. Cuando una persona muere de forma violenta, inesperada o sospechosa, se interrumpe algo fundamental: el testimonio. No hay declaración, no hay versión de los hechos, no hay explicación. Solo queda el cuerpo. Y ese cuerpo contiene respuestas. Pero para extraer esas respuestas, se necesita un método científico específico, riguroso y con enormes implicancias legales. Ese método es la patología forense. La autopsia no es solo un procedimiento médico, es una investigación científica que puede determinar el curso de un proceso judicial completo. Y cuando se hace mal, las consecuencias son devastadoras. Bienvenidos a El Método Forense. Hoy hablamos de cómo la ciencia interpreta el silencio y qué ocurre cuando esa interpretación falla. Cada año, miles de personas mueren en circunstancias que requieren investigación legal. Muertes repentinas, accidentes aparentes, suicidios sospechosos, homicidios evidentes. En todos estos casos, la justicia necesita responder preguntas muy específicas. ¿Qué causó esta muerte? ¿Cuándo ocurrió? ¿Hubo violencia? ¿Fue accidental o intencional? Y aquí está el problema. Estas preguntas no siempre tienen respuestas obvias. Un cuerpo puede presentar lesiones compatibles con múltiples escenarios. Una caída puede parecer un golpe intencional. Un suicidio puede tener elementos que sugieren homicidio. La patología forense existe precisamente para esto, para traducir hallazgos físicos en conclusiones médicas que puedan sustentarse ante un tribunal. Pero esa traducción no es automática. Requiere experiencia, conocimiento profundo de la medicina, comprensión de mecanismos de muerte y una objetividad absoluta. Porque en este campo, un error no es solo un error técnico. Es una persona inocente en prisión. Es un culpable en libertad. Es una familia sin respuestas durante décadas. La patología forense tiene ese peso. La patología forense es una especialidad médica, pero no se parece a ninguna otra rama de la medicina. Un médico clínico diagnostica para curar. Un patólogo forense diagnostica para esclarecer. Su paciente está muerto y su cliente no es la familia, es la justicia. El objetivo central es determinar la causa médica de la muerte y las circunstancias en que ocurrió. Pero aclaremos algo importante. El patólogo forense no busca culpables. Esa no es su función. Su trabajo es puramente científico: examinar, documentar, interpretar y concluir basándose en evidencia física. ¿Hay lesiones? Las describe. ¿Hay signos de enfermedad? Los registra. ¿Hay sustancias tóxicas? Las identifica. Luego, integra toda esa información en un informe pericial que debe ser comprensible para jueces, fiscales y abogados que no tienen formación médica. Es un trabajo que combina medicina, investigación científica y comunicación técnica. Y cada conclusión debe poder defenderse ante un tribunal, resistir contra interrogatorios y basarse en evidencia verificable. Por eso la patología forense no admite ambigüedades ni suposiciones, solo hechos demostrables. Una autopsia forense no es un procedimiento improvisado. Sigue un protocolo muy específico. Todo comienza antes de hacer cualquier incisión. El patólogo examina el cuerpo completo externamente, documenta cada detalle visible: lesiones, marcas, tatuajes, cicatrices, estado de las uñas, color de la piel, rigidez cadavérica. Se fotografía todo, cada ángulo, cada lesión, cada detalle que pueda ser relevante.
Luego viene el examen interno, y aquí es donde mucha gente tiene una idea equivocada de lo que ocurre. La autopsia no es un proceso destructivo al azar, es una disección metódica y sistemática. Se abre el tórax y el abdomen siguiendo líneas anatómicas específicas. Se extraen los órganos uno por uno, respetando sus conexiones naturales. Cada órgano se pesa, se mide, se examina macroscópicamente. Se buscan anomalías, hemorragias internas, rupturas, signos de enfermedad, presencia de objetos extraños. Se abre el cráneo, se examina el cerebro, las meninges, los vasos sanguíneos cerebrales. Durante todo el proceso se toman muestras, tejidos para análisis histológico bajo microscopio, sangre y fluidos para toxicología, fragmentos para análisis genético si es necesario. Cada muestra se etiqueta, se preserva correctamente y se envía a laboratorios especializados. Y todo esto se documenta. Fotos, diagramas, descripciones escritas detalladas. Porque el informe final no solo debe decir, esta persona murió de un traumatismo craneal. Debe explicar exactamente qué tipo de traumatismo, en qué región del cráneo, con qué intensidad, compatible con qué mecanismo. Ese nivel de detalle es lo que permite o no sostener una acusación en un juicio. En patología forense, hay dos conceptos que suenan parecidos, pero son completamente diferentes. Y confundirlos puede arruinar una investigación completa. La causa de muerte es el mecanismo médico que provocó el fallecimiento. Por ejemplo, hemorragia masiva, asfixia mecánica, paro cardíaco por arritmia, intoxicación aguda, traumatismo cráneoencefálico severo, es la respuesta a ¿qué proceso biológico causó que esta persona dejara de vivir? El modo de muerte es la clasificación legal de las circunstancias. Y aquí hay 5 categorías: natural, accidental, suicida, homicida o indeterminada. Es la respuesta a ¿en qué contexto ocurrió esta muerte? Ejemplo práctico. Una persona muere por asfixia mecánica. Esa es la causa, pero el modo puede variar totalmente. Puede ser accidental si se ahorcó jugando y perdió el conocimiento. Puede ser suicida si dejó una nota. Puede ser homicida si hay signos de forcejeo y defensa. La misma causa médica, 3 modos completamente distintos. Y aquí está el problema. El patólogo puede determinar la causa con bastante certeza, pero el modo muchas veces requiere contexto que va más allá del cuerpo. Requiere escena del crimen, testimonios, antecedentes psicológicos, investigación policial. Cuando un patólogo confunde estos conceptos o emite conclusiones sobre el modo sin evidencia suficiente, el sistema judicial entero puede descarrilarse. Cuando se hace bien, la patología forense es extraordinariamente poderosa. Casos que parecían cerrados se reabren, versiones oficiales se cuestionan. La verdad emerge décadas después. Uno de los ejemplos más conocidos es el trabajo del Dr. Werner Spitz, un patólogo forense legendario. Spitz revisó múltiples autopsias históricas y encontró errores, omisiones y conclusiones apresuradas. En algunos casos, demostró que muertes clasificadas como suicidios eran físicamente incompatibles con esa explicación. En otros, identificó lesiones que habían pasado desapercibidas en el examen original. Su trabajo no siempre resolvió los crímenes, pero evitó que se cerraran expedientes basados en conclusiones falsas, porque eso es lo que hace la buena ciencia forense. No garantiza justicia absoluta, pero elimina errores evitables, reduce la incertidumbre, aumenta la confiabilidad y protege tanto a inocentes como a víctimas. Pero la patología forense también tiene una historia oscura. Y uno de los casos más devastadores
ocurrió en Canadá. El doctor Charles Smith era un patólogo pediátrico que trabajó como perito en múltiples casos de muertes infantiles durante los años 90 y principios de los 2000. Sus informes eran concluyentes, sus testimonios convincentes y su autoridad prácticamente incuestionable. El problema es que estaba equivocado, en muchos casos. Smith interpretó lesiones accidentales como abuso intencional, clasificó muertes naturales como homicidios, y lo hizo con una certeza que no tenía fundamento científico. Basándose en sus informes, varias personas fueron condenadas por asesinar a niños. Una de esas personas fue William Mullins Johnson, condenado por la muerte de su sobrina de 4 años. Pasó 12 años en prisión, hasta que una revisión independiente demostró que el análisis de Smith era científicamente defectuoso. La niña no había sido asesinada, había muerto por causas naturales. El problema no fue solo que Smith se equivocara. El problema fue que el sistema legal le dio autoridad absoluta, sin revisión, sin controles, sin cuestionamiento. Y cuando finalmente se revisaron sus casos, se encontraron errores en al menos 20 investigaciones. Esto no es una falla de la ciencia, es una falla de cómo se aplica la ciencia en contextos legales. Cuando el cuerpo ya no puede hablar, la ciencia lo hace por él. Pero esa voz científica debe ser cuidadosa, verificable y, sobre todo, humilde. La patología forense es un método poderoso. Puede revelar verdades que nadie más puede ver, pero no es infalible. Depende críticamente de la formación del perito, de su ética profesional, de la existencia de controles y revisiones. Una conclusión errónea en un informe de autopsia no queda en un papel. Cambia vidas, destruye familias, pervierte el curso de la justicia. Por eso, la patología forense no puede ser un método cerrado, autoritario, incuestionable. Debe ser transparente, debe admitir limitaciones, debe aceptar revisión. Porque en ciencia, la verdad no viene de la autoridad, viene de la verificación. Y cuando se trata de justicia, eso no es negociable. El método forense. Suscríbete para entender cómo funciona realmente la ciencia forense.